grabar lo que te hacía falta en edición? Sí, sobre todo al principio, sobre todo al principio. Yo tenía ya un primer corte a principios del año pasado y ya de ahí ya tenía yo como muy claras ciertas directrices, entonces ya nada más iba como a ciertas cosas que me hacían falta, digamos. Mucho de lo que está en el documental es algo que yo conocía o ya hasta había escuchado en algún momento, frases que él me había dicho, pláticas que habíamos tenido, entonces yo iba un poco, ya sabía yo para dónde, digamos, ¿no? Digo, lo conozco desde hace un buen rato, entonces era nada más como ir como capturando este tipo de frases, de ideas, de cosas de él, y que fueron armando el documental. Háblanos un poquito justamente de esta relación con tu personaje, porque en el documental eso es de las cosas como más complicadas, ¿no? Ganarte la confianza de alguien, contar su historia de vida, ¿no? Que también tiene ciertas implicaciones éticas y demás, Sí, no. y justamente desarrollarla, ¿no? Y justo que se siente todo el tiempo en tu película la relación tan cercana, ¿no? Es como si la cámara fuera un testigo, un participante, no un agente externo, lo cual es como muy peculiar. Bueno, yo sabía que de entrada yo iba a tener esa ventaja, digamos, ¿no? Que digo, nos conocemos desde hace como 20 y tantos años, y entonces yo sabía que yo tenía ese plus que yo tenía que aprovechar, digamos, en el sentido de ganar pues ganar cercanía, ganar intimidad. Y obviamente también eso era una dificultad porque pues era algo muy delicado, su historia personal, su historia emocional, pues era estar tocando cosas muy sensibles. Entonces yo llevé la cámara en un principio, grababa mucho otras cosas y luego ya me fui concentrando como en los momentos más del cotidiano, ¿no? Como nunca, digamos, expresamente yo le decía, ahora vamos a grabar y te sientas y haces, él no sabía cuándo yo estaba corriendo, digamos, y yo pues trataba como de generar primero esa confianza, que la verdad es que no fue tan complicada porque era estar como platicando, yo tenía la cámara y entonces corrí. Y creo que eso yo lo traté de guardar como en un espacio para el documental muy importante, porque yo quería grabar su cotidiano. No era que yo tendría que sacar una información extra o demás, sino más bien era tratar de estar el mayor tiempo posible lo más cercano con él. Entonces, y bueno, sí entraña una gran responsabilidad porque estás contando la vida de alguien y estás contando una tragedia y que al final, bueno, es lo que nos está compartiendo, ¿no? Entonces yo traté de ser muy cuidadoso con eso porque sabía pues, que es delicado, pero que también de alguna manera iba a ser un retrato que él mismo todavía no alcanza de armar para sí. Entonces yo estoy tratando como de decirle esto es un poco desde fuera lo que yo veo, digamos, ¿no? ¿Cómo abordaste con él, ya que decidiste seguir sobre esa línea narrativa? ¿Cómo lo platicaste con él? Le dijiste, voy a hacer un documental, quiero hacer un documental sobre ti, ¿cómo fue? No, yo traté de guardar esa información porque sabía que si yo le decía es sobre ti, que tampoco era del todo cierto, es que yo siento que el documental no es solo sobre Oscar, siento que habla de otras cosas, pero era muy difícil explicarle en ese momento, voy a hacer un documental sobre la nostalgia o sobre el paso del tiempo o sobre la ausencia. Entonces más bien yo seguí un poco en la beta de que seguía haciendo un documental sobre el barrio, que también hay una parte que es muy cierta, porque al final sí resultó. Y ya más centrado el proceso, ya fue cuando le dije, sí, estoy haciendo un documental, pero no sobre él, sino sobre su condición, de cómo viven los tres, él y sus dos hijas, la pérdida de su esposa. Y ya eso fue como más o menos lo que yo le dije, esa es la beta y demás, ¿no? Y fue, de hecho, coincidió con la parte donde yo ya fui con más gente, digamos, porque ya eso era otra cosa, digamos. La parte íntima la hice yo y hay otras cosas que grabamos con un crew chiquito, pero de todos modos que ya luego se integró. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sí, normalmente nadie quiere preguntar al principio. Luego nos vamos Así más pasa. tarde, ¿eh? Bueno, a ver, cuéntame un poquito del material de archivo. ¿Cuántas horas tenías de material de archivo y cuántas horas tenías grabadas tú efectivamente y cuántas horas eran en total? Pues en total era mucho.
Hay dos partes. La que yo grabé, que es como la parte más vieja, cuando tenía unos 18, 19, yo tenía una cámara y comencé a grabar a mis amigos. Y tenía ese material ahí guardado y nunca fue pensado para participar en un documental. Yo lo tenía ahí. Cuando ya empecé a generar esta idea de regresar al lugar, a ese barrio, pues entonces sí dije, claro, voy a meter estas imágenes y demás. Esa parte debieron de haber sido como unas 5 horas, pero hay una gran parte que Oscar grabó, que era la que él grababa después, sobre todo después de que nació la niña pequeña, él grababa mucho y eso es lo que está también ahí. Entonces, pues no sé, en material en conjunto seguramente de eso eran como unas 10 horas más o menos del High 8. Y de ahí pues fue seleccionar y ver de qué manera se podía integrar. Obviamente muchas cosas quedaron fuera y había una gran parte también que yo grabé cuando hace como 5 años, que también tenía cierta intención como de retratarlo, pero me dijo que no y no sé qué, y ahí se quedó ese material. Pero bueno, era más o menos eso. Si hay pues un 30% del material que se grabó es Sky 8. Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó armar el rompecabezas? Pues sobre todo la primera parte fue complicada, fueron varios meses, porque yo lo estaba editando, estaba grabando, ya cuando tenía el cuerpo, digamos, yo hice un primer corte, se lo enseñé a algunos amigos y demás, se veía que estaba apuntado al documental, aunque todavía no tenía muy claro algunas cosas, pero sí fueron varios meses en los que yo saqué 3 cortes y ya luego dije ya no puedo más y ya se lo pasé a un editor y él lo terminó. Entonces, sí, porque yo ya en ese momento yo había perdido piso. Tenía claro muy bien la dirección del documental, pero ya el armazón era complejo. Entonces, se lo pasé al editor, que es León Felipe, y él terminó. Sobre todo el principio era el más complicado, al menos para mí. El final yo ya lo tenía como muy bien armado, entonces ya, pues sí fueron varios meses de edición, mínimo unos 4, así ya. Con León, tú trabajando con León. No, con León como 2 meses, no, yo editando más, pero digamos que ya en el reunido, porque también fue como intermitente, digamos, ¿no? 4 meses parece poco, ¿no? Para organizar tanto. Pues sí, no, porque yo ya sabía, también cuando estaba grabando, que había muchas cosas que no iba a usar. Yo estaba esperando ciertos momentos. Entonces había mucho material que yo ya grabando sabía que no iba a usar y estaba esperando. Y entonces fue más bien una especie de cacería, digamos, sobre ciertas cosas, digamos, ¿no? O sea, el retrato del cotidiano, pues es justo eso, es estar pasando mucho tiempo, grabas, tiras ciertas cosas y ya luego sabes que de ahí va a haber un momento que realmente concentre lo que estás buscando. Wow, qué complicado. Sí. Sí. ¿Cómo fue tu proceso de selección del material? O sea, ¿cómo decidías, ¿no? Justamente qué tomas eran las que ibas a necesitar y cuáles no. Hubo como 2 momentos claves, digamos. Justo cuando yo decidido ya hacer la historia de Oscar y demás, yo tenía claro que el retrato del barrio de alguna manera iba a ser su retrato interior. Eso fue como una clave, digamos, ¿no? Digamos, el exterior se buscaba que fuera, digamos, hacer una trayectoria que retratara de alguna manera la trayectoria interna. Y luego en una de esas pláticas y demás fue cuando me dijo esa frase de yo a veces sueño, yo antes soñaba que viajaba en la noche tal, y cómo él confundía la vigilia con el sueño. Entonces esa fue la otra clave. Yo dije, claro, esta es una historia sobre los sueños. Y eso encajó muy bien en mi idea primaria de que yo quería hacer un retrato del barrio. Entonces dije, son como 2 vetas acerca de los sueños. El sueño aquel de la adolescencia y la realidad dura de la actualidad, digamos, ¿no? Entonces, ¿en qué se ha convertido ese sueño y cómo se va o cómo va fermentando en la vida de todos, digamos, ¿no? Y por otro lado, el sueño como este recurso o esta vida paralela que él se inventa, yo supongo que para soportar la pérdida, que él justo se vuelve este ser que está volando en solitario, acordándose de su esposa. Entonces, creo que esas fueron las 2 claves y a partir de ello fui organizando el material. Entonces había como varias líneas paralelas. La del sueño recuerdo, la del sueño que niega, digamos, de alguna manera la ausencia. Y háblanos un poquito de tu proceso de guión, de desarrollo de guión, porque como dices, ¿no? Empezaste con una idea, después la idea mutó y luego vienen estas pequeñas vetas que vas encontrando y que van transformando el proyecto. ¿Cómo fue tu proceso de
de guión? Inicialmente era una idea circular en la que yo iba y hacía un reconocimiento y regresaba. Esa fue la idea primigenia. Yo sabía que, pero ese viaje también era hacia los recuerdos también, ¿no? Y luego traté de trasladarlo hacia la vida de Oscar, digamos. Entonces, tenía como que tenía estructurado ese acercamiento, y como de alguna manera mi tarea fue ir como describiendo un viaje hacia su interior. Lo que yo tenía como cometido hacia el final era que esto fuera un registro de la emocionalidad del personaje. Entonces, este personaje que vive de alguna manera anclado en el recuerdo. Entonces, mi reto era cómo hacer el retrato de este personaje que vive en esa condición, porque siento que Oscar, o yo así lo interpreté, no es solamente un hombre que perdió a su mujer y que la amaba y la adoraba, digamos, ¿no? Sino es un alguien que en la actualidad se busca estos mecanismos, no sé, en su cabeza, en su emoción, para soportarlo o para seguir anclado, no lo sé. Entonces creo que estructuré más a partir de esos puntos, ¿no? Entonces así fue como lo fui armando. ¿Alguna pregunta? Hola, Bulmaro. Yo tenía una duda. ¿Cuánto tiempo llevaba el personaje de que se le había muerto su esposa? Porque yo así decía, híjole, pues, o sea, trae sus recuerdos, sí, sus videos y todo, pero al final le dice a su hijita, la grande, que ella le gustaría. O sea, también quería preguntarte si esa es una idea original de la niña, de que decía que por qué su papá no había vuelto a rehacer su vida, y que estaba así como que ella se preguntaba por qué no buscaba una novia o algo así. Y bueno, esa era mi pregunta. De cuando lo comenzamos a grabar tenía 10 años, tiene la edad de la niña pequeña. O sea, 10 años de duelo, así, de duelo. Que no lo ha podido Exacto, como superar. que no lo ha podido superar. Entonces así decía, porque híjole, qué tristeza, pero también qué creatividad de seguir en ese recuerdo y tener los videos y todo, y yo decía, bueno, ¿por qué no ha rehecho su vida, no? ¿Y como cuántos años tiene este personaje, Oscar? 40. Ok, está súper chavito, tenía 30. Sí, es un joven, no necesito. Ok, y bueno, esa era mi pregunta. No, sí, y lo de la hija, esa es una reflexión que ella hace. Yo no se la pedí. Fue una fortuna, le hice le hice como 2 entrevistas. Y pues sí le trataba de preguntar a ella qué opinaba de cómo veía un poco a su papá, y fue una reflexión de ella que para mí fue muy valiosa, cuando reflexiona de cómo significa el amor para él, y cómo su explicación de por qué no se ha desenganchado. Entonces, sí, no, fue de ella Sí, salió. porque sí se me hace así, dije, híjole, es que la niña está un poquito como que más consciente de que ya lo tiene que seguir superando esa etapa, ¿no? Y dije, ay, bueno, ¿eso se lo dijo un psicólogo o salió de la niña? No, fue una entrevista que le hice a ella y ella lo dice, ella es la que hace toda la reflexión, de hecho. Perfecto, bueno, gracias. Perdón, bueno, ¿qué tanto del material del que disponías era de Oscar? De lo que está en la película es lo menos, la mayoría yo lo grabé. Del High 8 te refieres, ¿no? O sea, de lo que se ve. Pues lo que se ve claramente que él graba, ¿no? Cuando la niña le habla a cámara y que le dice papá, no sé qué, y todo, eso es de él, digamos, ¿no? Y lo demás yo lo grabé, lo de los amigos, el concierto, ellos 3 juntos, ellos luego 4 juntos y demás, eso lo grabé yo. Eso es lo menos, casi lo que está de él, digamos. Aunque él tenía mucho material, se la pasaba grabando y grabando. Entonces, lo de ella embarazada es Y eso yo lo grabé. ¿Tú lo grabaste? Sí. Bueno, hay una parte que grabó mi hermano, una parte que grabó y otra que yo grabé, sí. Okay. O sea, bueno, entonces fue una eventualidad, o sea, una tragedia. Digo, la verdad es que no me queda muy claro lo del fallecimiento de ella. Bueno, es algo que ocurrió en el proceso, o sea, cuando tú ya habías concebido una idea previa. No, ella murió hace 10 años después de que nació la niña más pequeña, pero yo traté conscientemente de no establecer ni fecha ni la circunstancia. O sea, pensé que desde el principio sabía que lo importante del tema muerte
no era el hecho mismo, sino era la repercusión, era justo esta distancia que se vuelve esto justamente, que es esta ausencia, que sigue permeando, que sigue como definiendo, digamos, la vida de estas tres personas, pero que no era necesario ni siquiera explicarlo ni establecerlo, digamos, ¿no? Creo que me concentré más en, te digo, justo como en las repercusiones mucho más sutiles, pienso yo, de su ausencia en la vida de estos personajes. Sí, yo sé, porque bueno, hay elementos que, bueno, conforme avanzaba la historia, bueno, yo decía, bueno, está ausente o no está ausente, o sea, como que no te queda perfectamente claro, al final pues es contundente, ¿no? Pero bueno, eso se me hace muy grato que lo dejaras así como que volando, ¿no? Siento que lo que hace muy rescatable esto es ciertos momentos que hay con las niñas, ¿no? Bueno, con la niña menor, ella es Teresa, ¿no? Sí. Con la niña menor que, bueno, parece que tú nunca estás ahí. O sea, ella está actuando de manera natural y pues aburrida, ¿no? O sea, está en una situación cotidiana, como mencionas. Bueno, ¿cómo lograste eso? O sea, eso es lo que se me hace muy, muy interesante. Bueno, yo entiendo que estuviste mucho tiempo ahí, pero finalmente para que un niño ignore una persona ahí dentro de su casa con una cámara, digo, de tu proceso, ¿qué consideras que es lo que hace la diferencia para lograr eso? Pues digo, un poco lo que dije al principio, o sea, yo sabía, o sea, por la cercanía que tengo con los tres, porque aparte sí somos cercanos y demás, yo sabía que, digamos que mi presencia no les iba a estorbar, digamos, ellos podían platicar y convivir y demás. Sin que, la cuestión de la cámara es que yo nunca le di el matiz de que yo soy el realizador que está haciendo tal, digamos, ¿no? O sea, de decir, ahora saco mi tripié y lo pongo y ahora tal y demás. Siempre fue traer la cámara, eso sí, siempre traía la cámara. Estábamos comiendo y yo traía ahí la cámara, estábamos en no sé dónde, nos subíamos al auto, yo traía la cámara, pero digo, no siempre grababa y ellos no siempre sabían cuándo, digamos, ¿no? Entonces, creo que nunca fue, te digo, concebir, digamos, de hacerles muy tangible, no solo la cámara, que te digo que yo ya tenía esa ventaja, sino el realizador con su cámara, digamos. Creo que ahí fue más, yo siempre me dirigí, platicaba, traía la cámara y estábamos platicando y demás, y entonces creo que por eso es de que se logró esa cercanía, digamos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, buenas noches. Tal vez esto es una pregunta un poco fuera de lo que vimos, sino cuál es la repercusión que tiene esta película ya en ellos, en la familia, de verse, de estar en un circuito, en un festival, y por otro lado dentro del barrio, qué repercusión tiene, y por otro lado qué expectativa o cuál es el beneficio o el perjuicio que puede tener una película para las niñas o para el mismo afectado en una situación de duelo tan largo, ¿no? Bueno, ¿qué repercusión ha tenido? Bueno, ellos lo vieron recién que yo lo terminé, no hubo muchos comentarios, siento que porque también sí fue un proceso como de shock, sobre todo en Oscar, pues, ¿no? Y siento que ha ido más bien fermentando poco a poco, digamos, ya pasaron un par de meses de que lo vio y bueno, recurrimos mucho a esa plática y me dice cosas y demás, le dice que no le gusta, por ejemplo, como película, quiero decir, ¿no? O sea, dice que soy malo, pues, para decirlo así de esa manera. Y lo que ha sucedido es de que ha movido mucho a la reflexión, sí ha movido, pero a una cosa que yo mismo todavía no alcanzo a medir, digamos, ¿no? Siento que sí ha movido a la reflexión sobre todo de Oscar verse en los ojos y en las palabras de ellas. Aunque como también interpreto que es un proceso muy largo de destrabar, ha sido muy lento, pero sí creo que ha habido al menos un atisbo de que hay algo que como que se empezó a mover a nivel de la reflexión, digamos, ¿no? De verse.
En el barrio, la gente que lo vio, yo hice una función antes de estrenarla en ningún lado, con la gente que participó, toda la gente que apareció, algunos que estaban en Javi Ocho ya no los pude agarrar, pero fue más bien como que no entendían del todo qué había pasado. Como que decían, bueno, sí, ¿y esto qué? O sea, porque ven al Mosca tan cercano y que dicen, bueno, pues yo me emborracho con él los fines de semana, no sé. Ha movido también un poco a que deje de ser un poco tabú esa historia, porque no se platicaba, digamos. Entonces creo que también por ahí ha empezado, muy lentamente, pero eso. Respecto a la repercusión ya que esté en festivales y demás, digo, yo quisiera abogar que mi trabajo es lo más honesto y lo más respetuoso posible. Yo sé que no todo el mundo tiene que interpretarlo de esa manera, ni como yo lo interpreto, o entender los motivos por los que yo lo hice, pero yo sí tenía muy claro que ni iba a develar algo que de alguna manera los afectara o los lastimara, y que sí, mi punto de vista respecto a esa historia tenía no solo que ver con la tragedia ni con el duelo, sino con esta mirada externa sobre un proceso que a mí me parece que ha sido doloroso, pero que también es bueno que entre ellos comience también como a mover cosas, digamos, ¿no? Ese es, digamos, en el mejor de los casos lo que yo podría decir, de que pienso que no tendría por qué afectarlos, digamos, ¿no? Y bueno, la gente que lo ha visto y ahora en Ambulante y ahora estuvo en Guadalajara, pues creo que reciben como positivamente eso. No hay una exhibición, sino hay un acercamiento sensible. Entonces creo que va por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo me quedo con una reflexión, más que pregunta, es de lo que acaba de decir nuestro compañero de sala. Él comenta, bueno, ¿cuál sería entonces la repercusión hacia estos tres personajes? Yo, como el cine lo concibo, puede ser errónea mi percepción, no he estudiado mucho, pero bueno, yo creo que también me da válido mi comentario, porque pues no está tan estudioso, está más empírico. El cine siempre ha tratado de reflejar una parte de la realidad, y muchas veces esta realidad sabemos que supera a lo que se plantea en el cine. Sin embargo, lo logra hacer en varias películas, o por ejemplo este género que es cortometraje. Y yo creo que yo me quedo con la reflexión para mí misma, qué tanto me anclo yo, independientemente de los personajes que se hayan circunstancialmente dado. Yo creo que todos tratamos de hacer eso, en anclarnos a alguna cosa que nos trajo pues mucho bienestar, placer. Inclusive la canción esa de Penélope, pues para mí es devastadora. O sea, ¿cómo es posible que una persona haya estado así tanto tiempo? Y pues yo la escucho y lloro. O sea, la verdad, o sea, digo, es que es posible y es probable, las dos cosas. Y cuando vemos el documental de Bulmaró, pues obviamente vemos el reflejo de tal situación. Digo, no sé si esté equivocada, esa sería transformando toda esta reflexión, pues mi pregunta para Bulmaro. O sea, es un tanto así como la canción, que en algún momento esta mujer se queda tan anclada que inclusive si la misma Teresa regresara, pues simplemente ya no sería ni la misma ella ni el mismo Oscar. Entonces, ¿qué certeza hay de que ellos tuviesen ese amor tan perfecto que, pues sí, románticamente, como dice Mitzi, pues en alguna generación, y cuando tienes 19 años, pues lo concibes como tal, ¿verdad? Esa sería mi pregunta. Pues sí, digo, del conocimiento que yo tenía del personaje, es obvio que lo veo y he visto transcurrir, digamos, ¿no? De estos largos 10 años en el que él sigue guardando el luto, digamos, ¿no? Entonces, justo yo lo que trataba de apuntar es,
porque considero que, digo, que seguramente todos hemos tenido pérdidas y seguramente todos experimentamos el duelo de, pues, como tan particularmente lo sentimos o nos afecta, ¿no? A mí lo que me llama la atención y que es lo que a mí me revela como personaje a Oscar es justo esa frase cuando dice: yo confundo la realidad con la fantasía. Eso es lo que a él lo hace particular como hombre de duelo, como persona de duelo, digamos, ¿no? Entonces, porque pudo haber sido otra cosa, es si yo ya me encontré otra vida, o si no, yo esperaré morir y tal. No, él justo a través de los sueños o a través de esta vida alterna que se construye, es como vive o como experimenta la pérdida. Entonces eso es lo que a mí me interesaba y creo que va por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Aquí. Sí, bueno, buenas noches. Ese elemento que mencionas que a ti te interesaba mostrar, ¿crees que tu personaje logra transmitirlo a un público común? Vaya, ahorita mencionaste que lo proyectaste en tu barrio, ¿no? Y que dijeron, bueno, estoy viendo a mi amigo, ¿no? ¿Qué es lo que le hace falta desde tu perspectiva a este personaje? No sé cómo decirlo, perdón. Es que bueno, he visto otros documentales donde veo que los personajes tienen elementos muy atractivos, ¿no? Que salen de lo común. Y aquí veo a tu personaje como con un poco de que no tiene esa fuerza, ¿no? de atractivo. Eso es a lo que me refiero. No sé si me entendiste. Sí, creo que sí. Justo yo quería hacer un documental sobre alguien que no estuviera fuera de lo común. Aunque ya viéndolo de cerca, pues todo el mundo tendrá un algo que lo haga particular. Sí, no, por el momento, no lo puedo decir a futuro. No me interesan los documentales sobre estos personajes que son, sí, no sé cómo llamarlo, digamos, que de alguna manera tienen algún su universo o su conformación ideológica, lo que sea, los hace especiales, los hace brillar dentro de la masa gris. No, por el contrario, yo me planteé como un reto ir hacia un personaje que aparentemente no tiene nada de especial, y si tú te subes al taxi seguramente no le vas a notar nada de especial. El reto para mí era contar una historia a través del cotidiano, y el único o la única manera que yo tenía de acercarme de tal manera era alguien que yo tuviera muy cercano. Posiblemente, tal vez tú difieras, posiblemente no llegue a trascender como personaje común, personaje cotidiano, para transformarse en un personaje que revele otras cosas o que sea imagen de otras cosas. Hay quien ha opinado en estas sesiones lo contrario, que justo les gusta que es una mirada tan particular, tan micro, digamos, que lo potencia hacia algo más universal. Esa fue mi apuesta, pero sería demasiado optimista pensar que todo el mundo la vería así. Sí, pero sí fue una apuesta muy, muy consciente de hacerlo sobre alguien que justamente no fuera un personaje, digamos. Bueno, yo quisiera más bien comentar acerca de lo que me pareció, porque sin antes que lo hubieras dicho, yo sí sentía que, bueno, había una intimidad así muy cercana con esta familia y además con el barrio, y a mí se me hacía que hay como un homenaje, ¿no?, a esta parte de una primera vivencia, y que regularmente uno recurre como al personaje del barrio, ¿no? Así como que, bueno, este es el que tiene que… es como bueno, yo viví en un barrio donde salió un futbolista, ¿no? Y pues bueno, era el héroe, ¿no? Era así como todo el mundo quería ser después de eso futbolista, porque podía llegar a subir a la primera división, ¿no? Entonces, y además era portero y todos querían ser porteros, ¿no? Entonces, pero creo que aquí se logra muy bien esa parte, y creo que sí es cierto que lo hace más universal, porque, bueno, vemos a una persona, pues más que en el duelo, creo que ya en la depresión, ¿no? Porque no, el duelo se pasa muy corto, ¿no? Es decir, hay unos meses
uno lo supera, pero él evidentemente no. Pero hay alrededor de todo esto esa parte, además donde él mismo dice, bueno, sí me gustaría cambiarme, ¿no? Pues qué caray, pero sí me llega la nostalgia. Y uno puede pensar, bueno, a lo mejor es por la misma compañera que perdió, pero no, hay como otra parte ahí, y yo siento que él lo vive bien, ¿no? Lo saborea, ¿no? Así como vemos la parte esta de cuando él se emborracha, pues no lo veo así en esa parte así de que no, pues mi mujer, y digo, a lo mejor no lo quisiste poner, pero la verdad es que no se ve así, se ve una persona que convive, que está dentro de este desarrollo, y creo que eso es lo que le hace esta película tan, bueno, que tiene una ¿cómo decir? Tiene mucha entraña, ¿no? El documental en sí, ¿no? Y bueno, eso lo llevo para decirte que te felicito y que qué bueno que haya estos homenajes, ¿no? Muchas gracias. Tengo una pregunta. Bueno, que igual te la hago ahorita porque estaba pensando si hacer la pregunta ahora o después en privado, ¿no? Pero en privado ya ni te voy a preguntar nada, entonces mejor te lo voy a hacer ahora. ¿Cuánto hay del realizador, pues, en la película, ¿no? En este proceso de selección y de edición? No sé cuánto uno hace decir a un personaje algo, ¿no? O sea, ¿cuánto hay de ti en la película o de tu opinión sobre la realidad y la vida, ¿no? Eso, ¿no? A través del Mosca, ¿no? Esa era la pregunta. Es difícil saber qué tanto hay de uno. Difícil en ciertos, digamos, como estratos, digamos, como a niveles emocionales o creativos. ¿Qué tanto yo forcé, o no sé si es la palabra, digamos, qué tanto yo manipule de alguna manera la realidad? Pues traté de hacerlo lo menos posible, y te digo, hice más una labor de estar atento a destacar ciertas cosas, digamos, ¿no? Que yo veía, y como observador externo traté solamente de destacarlos y hacer un armazón que describiera este estado, digamos, ¿no? Como se dice, la ausencia, por ejemplo, cómo retratar eso sin que te lo digan a cámara y sin que sea una entrevista, por ejemplo, ¿no? Eso por ejemplo, es algo complicado. Entonces traté de manipular lo menos posible, aunque sí hay cosas que manipulé en otro sentido, más que para hacer algo demostrativo, fue para, como formalmente, llegar a ese retrato emocional del personaje. Por ejemplo, el sueño del final es un recurso de ficción. O sea, él está dormido y luego vemos algo que aparentemente él sueña, pero eso no es lo que estaba soñando, ni es lo que siempre estará soñando. Es algo a lo cual yo recurro para hacerle decir a mi personaje algo que yo percibo que dice, digamos, ¿no? Entonces eso es un recurso de la ficción. O el hecho de, por ejemplo, todas las partes cuando va en el taxi, al principio son como muy realistas, pero luego se vuelven más abstractas, hasta que al final ya solo son luces, porque yo imaginaba un hombre solo volando, entonces dije, al final es este hombre solo volando, digamos, pero eso ya es mi interpretación también. A ese nivel manipulé las cosas, pero de que yo manipule las cosas a decirle al personaje, puedes volver a repetir eso, que conozco mucha gente que lo hace y que además es una técnica respetable. Yo no lo haría porque no es algo que a mí me guste. Entonces yo nunca le haría decir, repite eso, por ejemplo, o te puedes poner aquí, o voltea para allá. O sea, en un documental no, bueno, en una ficción obviamente sí, porque así es como funciona, pero no, en ese sentido no. En la edición obviamente uno manipula y no puede dejar de hacerlo, porque al final, y ahí viene la otra parte de la respuesta, pues uno está dejando lo que ve y lo que piensa, y está dejando de alguna manera no solo su interpretación, sino su interpretación sensible de las cosas. Entonces, pues creo que sí, que obviamente uno está inmiscuido, y sobre todo tratándose de un documental de estas características, digamos, pues uno está implícito en todo o sea, desde lo que retrata hasta cómo lo edita, digamos, ¿no? Entonces siento que de alguna manera también es un retrato de mi sentir
no solo hacia ese lugar geográfico, sino a ese lugar emocional que vive en mí, pues porque ahí crecí, porque esa es la gente con la cual crecí y me hice. Entonces, claro que también hay un retrato de mí, digamos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Háblanos un poquito de tu experiencia en el DocuLab. En el DocuLab. Bueno, este proyecto estuvo en el DocuLab en Guadalajara el año pasado. Yo tenía un primer armado, todavía no descubría muchas cosas, estaba apenas ahí como tal, y presenté este proyecto precisamente como para someterlo un poco al juicio de los invitados, que eran alumnos que venían de toda Latinoamérica y de maestros que disectaban el documental. Fue un poco raro porque como que no se entendió al principio, y lo único, o sea, cuando me tocó la sesión de que tenían que analizar mi documental, nadie entendía, fue un desastre porque los que estaban analizando, por ejemplo, uno era un tipo que era un corresponsal de guerra, que dijo: ¿esto qué es? ¿Esto para dónde va? Esto ni es un documental, no entiendo ni qué pasa. Lo único que yo rescaté mucho de esa experiencia fue que luego los alumnos me decían: alcanzo a percibir algo, o sea, está apuntado algo que me parece valioso. Y justo era eso que luego se volvió un poco pues, como el cuerpo del documental. Me decían: veo el retrato íntimo, veo la intimidad, veo el cotidiano, veo un personaje en una situación, y veo que tu ojo de alguna manera está tendiendo a eso. Entonces, pues de lo parte negativa, pues sí, estuvo duro y demás, porque no se entendía, porque estaba muy verde todavía la edición. Y de lo bueno fue que yo sentí que ya estaban apuntadas ciertas cosas que al final creo que sí quedaron como las directrices del documental. ¿Qué tal la exhibición? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo la gente ha recibido el documental? Pues sobre todo hay dos cosas. Creo que la gente entra con una idea y sale con otra. Es decir, no sé si es porque mi sinopsis es muy mala y yo puse la historia de un taxista viudo, y cuando ya la gente sale dice: no, es que esto habla de otras cosas, es una historia de amor. Por ejemplo, a mí me cayó el 20 cuando de las primeras exhibiciones me dijeron: qué padre, es una historia de amor. Yo dije: bueno, sí, pero no lo tenía yo tan consciente, digamos, ¿no? Entonces, creo que la gente sale más con esa, hay gente que me ha dicho, por ejemplo, de lo del retrato del barrio, que pocas veces se ve la ciudad de esa manera, aunque sea que no es como, es un personaje, pero está por ahí, está esa geografía, esas casas y demás, pero me han dicho eso, ¿no? Y sobre todo que hay momentos que emociona a la gente me dice que llora, entonces yo digo: bueno, entonces hay algo que de alguna manera está apuntado sobre eso, cosa que difícilmente lo he visto no difícilmente, que no es tan común en el documental, digamos. El documental es más objetividad, más tal, y llegar a ciertos puntos subjetivos conociendo la historia de un alguien, vaya, entonces creo que sí eso es un poco lo que en general es el clima de la recepción de la gente. Lo que me llama mucho la atención es tono de pieza que tiene el documental, ¿no? O sea, es como muy sutil, cuando justamente el documental pugna por ser mucho más grande, ¿no? Mucho más dramático, mucho más azotado, por decirlo de esa forma, ¿no? Entonces, me parece muy importante los rasgos de personaje que vas apuntando como realizador, ¿no? Como esta cuestión de la dedicación, o sea, de la devoción, ¿no? Se percibe que es un hombre devoto que llega cansado y que, ¿no?, está cuidando a dos niñas, una adolescente y otra más pequeña, o sea, los problemas que conlleva, ¿no? Y la relación que existen entre este padre y sus hijas es realmente una relación muy especial, ¿no? De mucha confianza. También se percibe la ausencia de una mujer, ¿no? Esas cosas que apuntalas y que no son, digamos, no las dices ni haces que tus personajes las digan, sino simplemente las imágenes las muestran. Creo que personalmente me parece de las cosas más valiosas, ¿no?, de tu trabajo. Creo que tiene que ver un poco con lo que comentábamos hace rato, digamos, o sea, desde la elección, digamos, del personaje
hay una preocupación, hay una intención, hay un algo, digamos, ¿no? Que creo que a veces pesa mucho en el cine mexicano, digamos, es el gran personaje y la gran situación, y sobre eso entonces ya tenemos una película. Hay una frase que yo he escuchado a mucha gente, por ejemplo, de aquí del CCC, que van caminando por la calle y dicen, ah, mira, allá hay un buen documental, y yo digo, no, allá hay un personaje tal, pero el buen documental está en tu cabeza si es que allá hay un buen documental. Entonces yo creo que también que por ahí hay una apuesta, digamos, sobre elegir digamos, a este personaje conscientemente digo, por lo que comenté hace rato. Y por otro lado, pues también tratar de retratar, digamos, las cosas sutiles también tiene que ver con no dejar al espectador con todo dicho, digamos. Tiene que haber, yo considero que el arte también es evocación, es imaginación también, entonces hay que dejarle al espectador un poco que él haga su propio viaje. Entonces, y a veces también los documentales pecan mucho de direccionar la editorial del realizador. No está mal, todos estamos haciendo editorial y todos estamos diciendo lo que pensamos, pero creo que también al espectador hay que dejarle un margen para que él pueda de alguna manera reinterpretar lo que está viendo, ¿no? Entonces creo que va por ahí. ¿Futuros proyectos? Futuros proyectos, pues estoy maquilando otro documental sobre otro amigo, pero es pintor, es Daniel Esama. Es otro proyecto que tiene que ver con otras cosas, digamos, ¿no? Pero estamos apenas armándolo. Y por lo pronto documental, pues ahorita que tenga la salida requerida y que lo pueda ver la mayoría de la gente y demás. ¿Tienes fecha para exhibición? Pues estamos viendo bueno, ahorita se va al Festival de Hot Dogs en Toronto a final de mes, y regresando estamos viendo a ver si ya hacemos una corrida en la Cineteca, que eso es lo que creo que le iría bien, sobre todo para la gente que no lo vio acá en Ambulante, y pero todavía no hay fecha, supongo que regresando empezaremos a ver, digamos, por ahí del verano, más o menos. ¿Alguna pregunta? Bien, bueno, antes de terminar, quiero hacer un anuncio rápido. Se termina esta temporada, ¿no?, de Reguiletes. Regresamos hasta el 3 de mayo por las vacaciones. Consulten la cartelera en la página de internet. Y bueno, Bulmaro, muchísimas gracias por venir aquí a compartirnos tu proyecto. Muchísimas gracias a ustedes por venir y por sus preguntas. Y pues muchas felicidades para la película, para ti, y pues ya esperemos verla pronto en la Cineteca. Muchas gracias y muchas gracias otra vez a todos. Maestro. Qué felicidad, ¿no? A ver su documental. Yo que estuve ahí. Yo que estuve ahí. En el sangrado. Bueno, también me